toda la información precisa y concisa en un momento determinado. Sin embargo, la experiencia que hemos podido tener, que sería bueno también compartírsela, David, es que esto es un aprendizaje continuo con respecto a Excel. El Excel es una herramienta muy completa, demasiado completa, a tal punto que la utilizan expertos a todo nivel. Excel tiene diferentes niveles también. Podríamos mencionar el básico, intermedio, avanzado. Hay otros que denominan un nivel, lo consideran como un nivel experto, que ya llegan a programar hasta utilizar macros, entre otras cosas, ¿no? Y también va a depender del tipo de necesidad. Yo me he encontrado con personas que quieren aprender Excel, pero solamente para un asunto más que todo de forma, no de contenido. Otros quieren aprender un poco de contenido, otros quieren aprender fórmulas, otros gráficos, otros tablas dinámicas, y va a depender mucho de la necesidad que tenga tanto la persona como la empresa en algún momento. Y otra cosita que he podido denotar, que Excel es un aprendizaje continuo. Hay veces que las fórmulas no nos las aprendemos de ya para allá, tienen muchas fórmulas, pero el día a día, repasarlas y saber que Excel contiene estos elementos que te ayudan a resolver una necesidad, ahí es donde está como el truco del aprendizaje de manera efectiva con respecto a la herramienta. Entonces, en otros casos, hay muchos que cuando realizan una plantilla, no identifican que esa necesidad también va a ser cubierta por otra persona, porque cuando usted realiza algún tipo de hoja de cálculo, en algún momento otra persona lo va a utilizar. Entonces, siempre estar seguro de que vamos a cumplir en toda la medida de lo posible con estos atributos de usabilidad de alguna plantilla que usted utilice. Cuando usted realiza una plantilla, y estos son tips, usted realiza una plantilla, usted tiene que garantizar, o bueno, no garantizar, sino también conocer que otra persona puede utilizarla y tiene que ser lo más entendible. Yo voy a compartirles ahorita, me avisan si pueden observar la pantalla, 6 fórmulas, como muy bien lo mencionó David, que podrán ayudarte en algún momento para resolver algún tipo de necesidad. Yo tengo ahorita mismo una fórmula que se considera en su momento como una concatenación, ¿ok? Cuando hablamos de concatenación estamos hablando o considerando cadenas, unir caracteres. Excel tiene diferentes categorías de fórmulas. En este espacio vamos a considerar algunas particulares, y en este caso sería una fórmula de categoría de tipo texto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Yo voy a utilizar el nombre y el apellido que están en celdas totalmente distintas para unirlas en esta que está acá donde dice nombre completo. Entonces, para lograr esto, yo puedo hacerlo de una manera automatizada o bien de manera manual porque conozco el proceso o el procedimiento. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a buscar una fórmula de categoría de texto que ya sé que se encuentra allí, que se llama concatenar. Todas las fórmulas siempre tienen una vista preliminar de lo que se hace y también del resultado que se va a obtener a partir de ella. Entonces, en este caso, yo voy a concatenar, le voy a dar a aceptar y él me indica aquí automáticamente qué debo hacer. Voy a agarrar un texto, que en este caso va a ser nombre, en el texto 1, y apellido en el texto 2. Si deseo seguir concatenando, puedo seguir utilizando los textos posteriores. Entonces voy a agarrar en el texto 2, seleccionar apellido, ¿ok? Con esto me está saliendo una preliminar de Andrés García, ¿cierto? Voy a darle a aceptar y me sale la palabra Andrés García. Nombre y apellido que están en celdas distintas. Sin embargo, voy a hacer el mismo ejercicio, pero considerando que debe llevar un espacio. ¿Ok? Entonces, voy a irme aquí donde dice FX y aquí en texto 2 voy a agregarle
comillas y un espacio para asegurarme que voy a tener un espacio entre el texto 1 y el texto 3. ¿Ok? Las comillas se utilizan para referenciar que existe un carácter dentro de ellas. En este caso va a ser un espacio. ¿Ok? Y el texto 3, que lo voy a seleccionar, sería el apellido. ¿Está bien? Entonces él me está colocando el nombre, uniendo el espacio y uniendo el apellido. ¿Está bien? Voy a realizarlo ahora de una manera manual, porque todo no va a ser con fórmulas. Yo puedo utilizar el más o el igual en este caso, hacen la misma función, lo que pasa es que el más reduce un poco, ayuda un poquito a simplificar para no estar dándole shift 0, estar escogiendo o utilizando teclas adicionales para sacarlo. Puedo utilizar el más y decirle, ¿sabes qué? Selecciona esta celda, utilizo el ampersand. El ampersand es un símbolo que se utiliza para unir caracteres. Entonces voy a utilizar el signo de doble comilla, que fue el que utilizamos hace un momento con un espacio, para dejar el espacio entre el nombre, que es la celda A5, y aquí voy a utilizar otro ampersand para seleccionar el apellido. ¿Está bien? Y también me sale. ¿Ok? O sea, es una forma también de hacerlo de una manera, o sea, de una manera manual, sin utilizar la función. O sea, que Excel tiene muchas propiedades en que puedes realizarlo de una manera u otra. ¿Ok? Y ya como ya tengo la primera, entonces puedo alar esa fórmula hacia abajo y me va a traer la concatenación de todos los nombres con los apellidos. ¿Ok? ¿Entendido, David, Marcel, Víctor? ¿Sí? Sí, vamos bien. Perfectamente. Muy bien, ok. Tenemos concatenar. Espacio es otra fórmula que se utiliza dentro de esta categoría de texto. ¿Ok? Cuando hablo de categoría es porque estoy utilizando una categoría específica para seleccionar alguna fórmula. ¿Ok? En este caso sería texto. ¿Ok? Regularmente, hay veces que una columna o una fila o una celda considera espacios porque ya sea porque está mal escrito, se utilizó una base de datos externas, la trajeron para acá, eh, y bueno, se copió de esa manera que dejó algún espacio determinado. Observen, si yo selecciono esto, todas las celdas, y quiero alinearlas hacia algún lado, no me deja porque, por ejemplo, hacia la izquierda no me deja porque tiene un espacio ya considerado, un carácter. Un espacio en blanco representa un carácter, ¿ok? Y si lo alineo hacia la derecha, claro que lo va a hacer, pero observen estos dos, también se nota que tiene un espacio al final y no lo alinea como es, ¿ok? O no lo puedo utilizar en algún momento como debe ser. Entonces voy a alinearlas como estaba anteriormente, ¿ok? Y si yo quisiera eliminar esos espacios, entonces lo que podría hacer es considerar la categoría de tipo texto, espacios, y selecciono la celda que en su momento quiero eliminar esos espacios. Le doy a aceptar y ahí está, me eliminó todos los espacios que tenía hacia la izquierda, el caso de Tiago Alzate, el caso de Jean Araúz, el caso de César Juárez, de Teresa Monsalve, de Nivea Rosa, que tenía un espacio al final, probablemente no lo habían visto, pero sí lo tienes. Yo le doy doble clic, no lo tiene, ¿no? Acá sí lo tiene. Acá me muestra es la fórmula, ¿ok? Y si lo tiro hacia el final, observen que Luis Zárate tiene como 6 espacios aquí, ¿ok? Si me voy acá, él los elimina. Yo puedo agarrar y comprobar esta información. Aquí no la puedo comprobar porque lo que él me está tirando es una fórmula. Yo lo que hago es que copio esa información, la pego en otras celdas y compruebo. Perdón, tengo que pegarlas como texto, ¿ok? Como valores, perdón.
Y cuando verifico, ya él me eliminó, por ejemplo, en los últimos dos casos de Rosa y Luis, me eliminó los espacios que tenía. ¿Ok? Entonces, esta es una fórmula que a veces libera un poco esto de estar editando dato por dato porque consideraron espacio ya sea al inicio o al final. Entonces, hay veces que, imagínense ustedes realizando o teniendo 200 registros y realizando ese quitar espacio por espacio y no consideran la fórmula que los puede ayudar en esto, le va a tomar un poco de trabajo, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una fórmula que es la fórmula sí, ¿ok? Vamos a eliminar esto que está aquí. La fórmula sí es una fórmula que es de tipo condicional, que va a agregar o a realizar algo siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces, dentro de mis categorías, yo me voy a encontrar, por ejemplo, la categoría lógica que tiene el sí. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo con esta pequeña simulación de planilla en el que tengo nombre, edad, empleados, un salario bruto y me voy a encontrar con seguro social y el tipo de empleado. Aquí lo más fácil lo vamos a dejar de último, que es el tipo de empleado. Aquí vamos a ver el seguro social. Regularmente creo, no sé mucho de contabilidad, pero creo que de recurso humano, que el seguro social se descuenta se hace el descuento de 9.75% en Panamá, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a suponer, si es, eh, vamos a suponer que el salario bruto está pegado al contrato, ¿cierto? Al tipo de empleados. Aquí hay empleados por contrato y hay empleados permanentes, ¿ok? Entonces vamos a suponer que a los que son contratados, tienen un contrato, perdón, no se le va a descontar seguro educativo, ¿ok? Y a los que, perdón, seguro social. Y a los que son permanentes sí se le va a descontar seguro social, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería el seguro social que tengo que descontarlo según la condición que se me está presentando? Y la condición es, si es contrato, que es C, entonces no le descuentes. Si es permanente, descuéntale. ¿Ok? Vamos a ver. O colócame el seguro social. Sí. Si tengo una prueba, la prueba lógica me dice o me coloca en un punto de referencia. En este caso, es el empleado. Si el empleado es igual a C, tengo que colocarlo en comillas para decirle que es un texto, ¿ok? Es igual a C. Entonces, el valor es 0, porque no se le descuenta seguro educativo, ¿cierto? De lo contrario, entonces multiplica el salario bruto por 9.75%. ¿Está bien? Voy de nuevo. Estoy en mi celda y quiero colocarle una condición. Seguro social. Sí. Sí. Esta celda que está aquí, es igual a C, entonces el seguro social es 0. De lo contrario, es esto por 9.75%. Y esa fórmula la halo, y efectivamente a los únicos que les calculó el seguro social fueron a los que tienen una condición de permanente que es P. ¿Ok? Si quieren, lo podemos sacar aquí rápidamente. 3.100 por 9.75%, ¿no? O 0.975.
es lo que me dio exactamente acá. ¿Ok? Comprobando. Voy a la inversa. También podría ser de la siguiente manera. Si esta celda es igual entonces a P, entonces, aquí como estoy referenciando a P, si ese valor es verdadero, que es permanente, entonces este valor lo vamos a multiplicar por 9.75%. ¿Está bien? Si no es cero. Lo puedo hacer de ambas maneras, según la referencia y según cuál sea la prueba lógica para aplicar la condición. ¿Ok? Ahí está. Me va a dar lo mismo, lo tiro hacia abajo y él me calcula en base a los permanentes. ¿Está bien? Esta es un poco más sencilla porque me está diciendo, considera el tipo de empleado. Lo que voy a colocar es un texto, si es C es contrato y si es P es permanente. Entonces, sí, esta celda es igual a C, entonces coloca el valor de contrato. Aquí no tengo que colocarle la comilla porque la coloca automáticamente, ¿ok? Y acá es permanente, ¿sí? Le doy a aceptar y él lo realiza. ¿Está bien? Muy bien. David, vamos a pasar a la otra fórmula. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí. ¿Quieres responder la pregunta de una vez o un poquito más adelante? Vamos a pasar la otra fórmula, pues, ¿te parece? ¿Sí? Va. Sí. Ok, aquí voy a tener lo mismo, pero lo que voy a hacer es que voy a utilizar una fórmula matemática que me va a sumar si existe una condición particular. ¿Ok? Entonces voy a escoger esa fórmula matemática que se llama sumar si. Observe la cantidad de fórmulas que tiene la matemática. Sumar si. Y esta suma las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. ¿Cuál va a ser el rango? Yo voy a escoger todo esto que está aquí. ¿Está bien? Aquí estoy posicionado en la celda donde dice suma de salarios permanentes. Y estoy escogiendo todo este rango, desde el criterio hasta el salario bruto. El criterio en este caso va a ser, o va a ser la referencia de los que son permanentes. ¿Ok? Y el rango de la suma va a ser efectivamente esto que está aquí. ¿Ok? O sea, estoy utilizando el rango, que es todo esto. El criterio que les estoy diciendo es que me sume lo que son permanentes, pero también le estoy colocando el rango de lo que quiero que me sume. ¿Ok? Y en este caso, le voy a aplicar el mismo formato. ¿Cuáles son los permanentes? Estos, ¿verdad? Si yo los selecciono y doy una vista previa acá abajo, me dicen que los permanentes son $7,465. ¿Ok? Claro, esto ahorita mismo nosotros podríamos hacer una suma inmediata, pero si tuviese alrededor de unos 500 datos, esto es una fórmula que me sirve para hacer o realizar una referencia de este tipo. Ahora voy a sumar los que son por contratos, los salarios de contrato. ¿Ok? Voy a utilizar la fórmula sumar sí. Voy a aceptar. El rango es todo esto, ¿cierto? El criterio entonces es C, que es contrato. Y de igual manera voy a utilizar el rango de la suma, todos los diferentes salarios para que él escoja ahí cuáles son los que tienen referencia de contrato. Él lo que hace es una búsqueda de tipo vertical, ¿ok? ¿Cuál coincide con C y cuál coincide con P para sumarlos efectivamente? ¿Ok? Y entonces él me dice que los que son por contratos tienen un salario acumulado de 3,350. ¿Sí? Adelante, David. Perfecto. Mildred, Pino. Adelante.
No tiene audio ahorita, David. No. No. Tiene la mano levantada. Sí, si quieres, continúa mientras Perfecto, yo pues, está bien. Vamos con contar sí. ¿Ok? nos puede escribir a todas formas, Mildred, por el chat si tiene algún inconveniente. Muy bien. Vamos con el chat ahorita y con las preguntas. Ok, tengo otra fórmula que se llama contar sí. Contar sí, hay varios contar. Contar, contar sí y contará. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Si yo utilizo contar, en el caso, contar es una fórmula, si mal no recuerdo, es de tipo estadística. ¿Ok? Aquí está. Yo quisiera contar la cantidad de contratos, pero si utilizo contar, el valor que va a contar es esto que está aquí. Y él no cuenta texto, él cuenta números. Por eso probablemente me va a tirar un valor de 0. ¿Está bien? Si utilizo efectivamente contar con edad, entonces él cuenta los números. No suma, no acumula, pero cuenta números. En este caso hay 6 números. Y aquí me aparece la vista previa. Pero esto no es lo que quiero. Lo que quiero es que me cuente la cantidad que existen con contratos y la cantidad que existe con permanentes. Entonces, en este caso, voy a utilizar contar sí. Contar sí, ¿qué hace? Yo voy a seleccionar el rango y voy a colocarle un criterio. Voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero que me cuente lo que son contratos. ¿Ok? Ahí sí en el criterio le tengo que colocar la doble comilla, no me la coloca automáticamente y él me dice, ¿sabes qué? Tengo una vista previa de 2 contratos, le doy a aceptar. ¿Ok? Y aquí voy a hacer lo mismo, pero para permanentes. Contar sí, el rango va a ser el mismo y el criterio va a ser P. ¿Está bien? Y le doy a aceptar. Él me dice, tienes 2 contratos y 2 que son permanentes. ¿Ok? Si quisiera contar, entonces texto, no utilizo ni contar sí, ni contar, sino contará. Creo que está por aquí. ¿Ok? Le doy a aceptar y escojo entonces todos los valores que desea contar. Ahí hay 6 valores, efectivamente ese es el total de empleados. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Esto es el concepto de contar, contar sí y contará. Recordemos, contar cuenta solamente las celdas que son numéricas o que tienen un contenido numérico. ¿Ok? Y contará, me va a contar todas las celdas independientemente del tipo de contenido que tenga. Y contar sí me va a contar mediante una condición. Entonces, voy a pasar a una fórmula, a la última fórmula que es buscar. Vamos a ver, buscar V y buscar H. Buscar V es una fórmula de buscar de manera vertical y buscar H es una fórmula de buscar de manera horizontal. Por ejemplo, aquí vamos a ver el recuadro donde tengo un código y tengo un color. ¿Ok? El código me aparece A, B, C, D, E y los colores verde, amarillo, azul, negro y rojo. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo voy a solamente a typear, a tabular el código. Por ejemplo, coloco A y yo lo que quiero que me salga acá es el color, en este caso ya sea verde, amarillo, azul. Entonces lo que hago es lo siguiente. Me posiciono en esta celda donde quiero que me aparezca el color que busco mediante el código. ¿Okay? Es como si usted buscara, coloque la cédula y quiere que le aparezca el nombre. Entonces, en este caso, voy a irme a otra categoría de fórmula
que es la fórmula de búsqueda y referencia. Y aquí nos vamos a encontrar con buscar V. ¿Ok? Voy a seleccionarla, aceptar, y observen lo que dice la descripción. Busca un valor en la primera columna de izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma determinada. La tabla se ordena de forma ascendente. ¿Ok? Esto probablemente les estaré hablando en chino, pero esto se identifica de la siguiente manera. El valor que yo estoy buscando es este valor, ¿cierto? ¿Dónde estoy buscando ese valor? En esta matriz que está acá. ¿Ok? ¿Y cuál es mi indicador de columna? O sea, de todo lo que yo he escogido en esta matriz, ¿qué es lo que quiero que se vea? El color. Y en la matriz, ¿cuál es el indicador de esa columna? De esa matriz tengo la columna 1, en este caso sería la columna 2. Y aquí ordenado siempre es un valor lógico, ya sea verdadero o falso. Es lo mismo que se considera falso, falso puede ser 0 o 1 puede ser cierto o verdadero. Entonces yo le voy a colocar falso. Esto tendríamos que entrar a un poquito de detalle. ¿Por qué se utiliza falso? Porque quiero que el valor que salga como referencia sea el más auténtico al que encuentre por primera vez. ¿Ok? Entonces yo voy a darle a aceptar y observen que A es verde, B es amarillo, C es azul, D es negro, E es rojo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Entonces, en este caso, esta es la búsqueda vertical. Dirán, pero si él está buscando horizontalmente, ¿por qué dicen que es una búsqueda vertical? Porque es el último movimiento que se hace. Se hace de abajo hacia arriba. Por eso es vertical. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo ejercicio de manera horizontal. Voy a copiar esto. Si encuentro un tipo de situación como esta, voy a transponer, ¿ok? Y aquí voy a copiar esto también, hacer un pegado especial. Transponer lo que hace es que en vez de colocar la barra vertical, la coloco horizontal y viceversa también, ¿ok? En un copiado y pegado. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Código color. Voy a pegar por acá. Entonces lo que yo coloque aquí en código, vamos a ponerlo por acá abajo para que no se confunda, en código me debe aparecer en color. ¿Está bien? Entonces acá hago lo mismo. Función, buscar H, que es buscar horizontal. El valor que estoy buscando es el que coloque en el código. La matriz donde voy a buscar es todo esto. No cambia casi en nada, tiene la misma forma de usarlo, nada más que aquí es por fila el indicador. ¿Cuál es el indicador de esa matriz que estoy buscando? De la fila, sería la fila número 2. Entonces coloco 2. ¿Okay? Y ordenado 0, porque es falso. ¿Está bien? No quiero que lo ordenen. Cuando esto sale es porque no he encontrado ningún valor, no he ingresado nada en esta celda, en el valor buscado, y vamos a decir que quiero el azul, C. ¿Está bien? Quiero el color negro, que es la D, ¿cierto? Y él lo va a colocar. Aquí está colocando de una u otra manera el color, el nombre del color. ¿Está bien? Si coloco A, entonces él coloca verde. ¿Está bien? David. Perfecto. Podemos continuar. Perfecto. Bueno, y por último, que ya esto no es una fórmula, esto es un formato que le vamos a aplicar. Yo quisiera que esta celda me tomara el color de la palabra. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Esto no es una fórmula, sino un formato que le voy a aplicar. El formato, llámese fuente, texto, tamaño de texto, el tipo de texto, el color del texto, el color de fondo de la celda, yo lo puedo agregar en un formato condicional. Y voy a resaltar una regla de celda, que si es igual a, pero tengo que estar posicionado, es aquí.
formato condicional si esa celda es igual a que yo puedo escribir bien verde o seleccionar esta celda también y busco un formato personalizado donde el relleno sea verde y la fuente sea blanca. Estoy aplicando un formato, ¿ok? Y le doy a aceptar. Claro, él no está haciendo nada porque estoy ahorita mismo con el código E que es rojo y eso no le he puesto ningún tipo de formato condicional. Si presiono A o tecleo A, entonces él cambia. ¿Está bien? Voy a hacerlo ahora con amarillo. Tengo que agregarlo uno por uno. Si esa celda es igual a amarillo, pero tiene que estar idénticamente escrito, un formato personalizado, relleno, amarillo, y la fuente entonces sería de color negra, le doy a aceptar. Cuando cambio a B, amarillo. Cuando cambio a A, entonces cambia a verde. ¿Estamos claritos? ¿Estamos claritos? ¿Sí? Y por último, la última referencia, vamos a hacerlo con azul, para que vean que esto no es un arte de magia, esto es Excel. Si esta celda es igual a azul, entonces el formato personalizado, vamos a buscar un relleno que sea muy parecido al azul, este que está aquí. El contraste de la fuente sería blanco. Le doy a aceptar, entonces tecleo C y él cambia a azul. ¿Ok? Listo por mi cuenta, David. No sé si existe algo, hay alguna pregunta hasta el momento. No, de momento no hay ninguna consulta, ninguna duda, creo que todo ha fluido bien, bien claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis Carlos. Ahora vamos a seguir con Marcel Gutiérrez, con dos fórmulas adicionales que nos trae. Okay. Perfecto. Saludos, ¿cómo están? Hola, Marcel. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estamos? Bien, bastante bien. Excelente presentación, profesor Luis. Gracias. Fíjense que yo traigo tres fórmulas, al final traje una adicional que de verdad les va a funcionar y es bastante buena. Y esto justamente les puede funcionar en estos escenarios en que ustedes reciban o pueden recibir un texto que incluye dentro de la misma celda más de una información y ustedes en algún momento necesitan extraer una en especial. Fíjense que yo hice aquí un ejemplo. Digamos, su jefe o algún lugar donde ustedes trabajen o un trabajo propio, ustedes necesitan extraer de una tabla donde tiene nombre, apellido y un año, combinado todo dentro de la misma celda, y ustedes solamente necesitan de esa tabla el año. Y fíjense, en este caso, traté de hacer un escenario que fuera lo más diferente posible para que pueda funcionar para este ejercicio que vamos a realizar. En este caso, si ustedes necesitaran solo el año y necesitaran extraer el año de esa celda donde ya está contenido, existen distintas opciones en las cuales lo pueden extraer. Y una de esas, de hecho, de las que les quiero explicar, se llama la fórmula derecha. La fórmula derecha, justamente, lo que busca es extraer de un texto una cantidad de caracteres posibles que ustedes deseen, pero de derecha a izquierda, dependiendo de la celda que ustedes seleccionen. Vamos a hacer el ejemplo acá. Esta fórmula pertenece a una fórmula de la sección texto, de tipo texto, la categoría. Entonces buscamos acá la opción derecha. Acá me pasé. Lo primero que él solicita es cuál es el texto donde ustedes desean extraer el valor. Bueno, este texto que está acá, Manuel García 2020. Y como esta fórmula cuenta de derecha a izquierda, ¿cuál es la cantidad de caracteres que ustedes desean extraer de ese texto que acaban de seleccionar? Como es un año, en este caso, él tiene 4 caracteres. Así que la cantidad que se coloca aquí es 4. Y si le damos a aceptar, aquí ya estarían extrayendo de este valor que está acá el año 2020. Si lo corren hacia abajo, justamente van a tener los años de cada uno de esos datos.
Hasta ahorita se ve sencillo porque son solo pocos datos, pero si fuera un texto en el cual tuvieran más de 500 años o 500 valores diferentes, el extraerlo se vuelve bastante tedioso. Esto es una forma de extraerlo rápidamente. Ahora alguien dirá, oye, ¿qué tal si no los tengo a la izquierda, no los tengo al final, los tengo al inicio? Bueno, para ese caso existe otra fórmula llamada izquierda, que hace el mismo ejercicio de derecha, solo que en este caso de izquierda a derecha. Vamos aquí dentro de las funciones, buscamos la que se llama izquierda, justamente, seleccionamos el texto del cual deseemos extraer el dato. Aquí está 2020 espacio Manuel García, y la cantidad de caracteres que necesitamos, bueno, en este caso son 4 caracteres porque es un año. Ahora, esto puede aplicar para distintos tipos de texto. Ahorita el ejercicio es con años. Si lo doy a aceptar, él está justamente extrayendo de esa base de datos el año que está al final. Ahora, si le ponemos un poco de dificultad a este ejercicio y decimos, bueno, ¿y qué tal si no está al final, ni está al inicio, sino que está en medio? ¿Qué hago? En este caso, o sea, el tema se complica. Y fíjense que para este caso, paso acá, siguiente celda. Ah, ya vi, tengo acá algo que me está bloqueando. Aquí justamente. Usamos la celda y vamos a hacer una combinación, un ejercicio bastante interesante. Fíjense que aquí yo coloqué que estos datos alguien se los proporcionó y les puso antes la palabra año. Le puede haber colocado cualquier otro tipo de palabra. Lo primero que hay que identificar dentro de una tabla que ya tiene, o dentro de una lista de datos que ya tienen valores que son en medio, es encontrar un patrón, algo que tengan en común. Al ustedes encontrar ese patrón que les permita tener ese valor en común, van a poder utilizar este ejercicio que les voy a mostrar, ¿vale? Utilizando la fórmula hallar. Y la combinamos después con la fórmula extraer. Las voy a explicar por separado para que después vean que al combinar estos dos ejercicios pueden extraerlo y replica para todos los ejercicios que tengan ya dentro de la misma tabla. La fórmula hallar justamente lo que busca es dentro de un texto una palabra, un símbolo, una letra, un número en específico que ustedes necesiten, y después de ese valor, después de encontrar ese valor, les indica dentro de esa celda qué posición ocupa. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio acá, porque es importante saber ese valor. Dentro de texto, buscamos la fórmula hallar, y él le pide primero, ¿qué valor estoy buscando? Pero en este caso, en esta tabla, tengo varios valores que son que están repetidos en todos los valores que tengo por igual. Pero en este caso voy a tomar por lo menos el año. Veo que todos estos datos que tengo aquí inician en el año 2000, 2020, 2014, 2020 o antes, tiene un espacio. Pero voy a tomar el año. Así que el valor que yo estoy buscando es el número 2. Yo veo que todos estos textos en algún momento tienen el valor número 2. ¿Dentro de qué texto? Bueno, dentro del texto que tengo aquí al ladito. Y este punto que está acá es súper clave. Él dice el número inicial. ¿Desde dónde queremos que él empiece a buscar el valor que yo necesito dentro de esos valores? Dentro de esa tabla o dentro de esa celda. En este caso es desde el valor 1. O sea, desde la letra A. Desde el primer valor yo quiero saber dónde me encuentro el numerito 2. Y esto me va a devolver acá un valor y va a decir número 5. Ah, quiere decir entonces este 5 que dentro de todo el texto que está acá, el número 2 se encuentra en la posición número 5. Quiere decir que apenas yo llego al número 5, allí ya encontré el año. Si yo replico esta fórmula hacia abajo, coincidencialmente, todas empiezan en el número 5, pero si alguien le hubiera dado acá un valor y no dice año, sino hubiera dicho año nacimiento,
hubiera estado en la posición 18. Si alguien lo hubiera escrito acá, y esto es la vida real, ¿eh? Estos son los escenarios que se encuentran cuando en realidad reciben una base de datos. Año de NAC, punto, espacio. Él no quiso escribir nacimiento, él quiso escribir año de NAC, de nacimiento, por decirlo así, y otros pusieron año. Pero todos ellos tienen en común el año de nacimiento, el año 2000. Ahora, ya sabiendo este valor, yo puedo extraer el año que yo necesito partiendo desde el número de celda en donde yo sé que está ese valor. Allí entonces utilizo la fórmula extrae. Vamos a hacer este ejercicio. Extrae. Y extrae me pide, primero, cuál es el texto de donde yo deseo extraer los datos. Deseo hacerlo de esta celda que está acá. ¿Cuál va a ser mi posición inicial? En este caso, mi posición inicial va a ser el valor que yo acabo de encontrar. ¿Y cuántos caracteres voy a contar o deseo extraer de ese texto? Bueno, como quiero el año, son 4 valores para tener el año, 4 celdas, 4 posiciones, disculpen. Y le doy a aceptar. Y en efecto, aquí tenemos el año. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, fue una forma bastante creativa de cómo extraerlo en dos pasos. Esta fórmula, si deseamos, la podemos combinar y tenerla toda en una sola fórmula. Y de hecho, si quisiéramos tener ya una tabla más limpia, ustedes pueden combinar una fórmula dentro de otra fórmula y así tener toda la información de una manera más cómoda. Fíjense que lo voy a hacer aquí, copiando y pegando solamente. Si yo extraigo, voy a pegar aquí este valor, que ya hicimos la fórmula extraer, sabiendo que C4 es donde coloqué la fórmula hallar. Yo puedo tomar todo el valor que dice aquí hallar, lo copio, y reemplazo el C4, borro aquí C4, pego allí esa fórmula, puedo tener el mismo valor y todo utilizando solamente una sola celda, donde estoy combinando extrae y después la fórmula hallar, de tal manera que puedo contener todo en una sola celda. Fíjense que esto es lo bonito del Excel, que justamente les permite hacer ejercicios como los que les acabo de mostrar con distintas fórmulas, y no es la única forma en la que se puede hacer. Eso está muy entendido dentro del Excel, porque le da la oportunidad de ser creativo. Pero espero que estas fórmulas que les acabo de explicar dentro de la sección de texto les puedan ser útiles en algún momento en que reciban justamente una tabla, la cual no lleva un orden, o no llevan los datos de la manera en que ustedes los necesitan. Pueden extraer secciones de distintas formas. ¿Alguna consulta? Me avisas con gusto, David. Estoy atento. Dale, dame reservar un momentito. De momento no, creo que esto está quedando bien claro. Perfecto, muchas gracias. Hay una consulta, un momento, pero a ver. Creo. No, pareció que alguien levantó la mano, pero no vi nada con ninguna mano alzada. Ok. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Ahora vamos a pasar a Víctor Enríquez, el cual nos dará una aplicación de fórmulas en base de datos. Buenas noches, Víctor. Tienes el micrófono apagado, ¿no, Víctor? Muy buenas, gracias, David. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches a todos. Permítanme compartir mi pantalla. Okay. ¿Me ves así a la vez? Sí. Okay. Les preparé una pequeña base de datos de una aplicación real de la empresa en la que trabajo, donde voy a usar algunas de las muy útiles herramientas y fórmulas que ya compartieron previamente mis colegas Mobiliar y Gutiérrez,
en un caso de la vida real. Tengo aquí una base de datos donde tengo todas las ventas realizadas en los distintos locales que tenemos en la empresa. Como se pueden dar cuenta, este código de venta tiene unos primeros caracteres, luego un guión, luego una letra I y luego el código del cliente. En esta otra base, y lo mismo con todos, y si se dan cuenta, en algunos casos el secuencial del inicio tiene 4 caracteres, en otros 3 caracteres y en otros 2 caracteres. En esta segunda base de datos tengo solamente el código del cliente, es decir, sin el número secuencial inicial, ni el guión, ni la I, y tengo la fecha y hora en que se realizó dicha venta. Entonces, usando las herramientas que ya nos compartieron previamente el señor Gutiérrez, vamos a hacer una combinación de fórmulas que nos va a permitir combinar esta información de una base de datos en otra y llegar a conclusiones. Entonces, prepárense para el nivel avanzado. Aquí, lo que vamos a hacer es usar la fórmula que ya nos mencionó el compañero Gutiérrez, de hallar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, perdón, de extraer, porque si se dan cuenta, aquí en el código de venta tengo, como les menciono, un número secuencial y luego tengo el código del cliente. Esto después de la I es el código del cliente y va a coincidir con esta base de datos que yo tengo acá. Entonces, lo que voy a hacer es usar la fórmula que mencionó el compañero Gutiérrez, donde yo me quiero extraer de esta fórmula de aquí, de este valor de aquí, solamente lo que esté después de la I, porque ese es mi código de cliente. Entonces, lo que voy a hacer es a la fórmula, primero decirle dónde está la I dentro de la fórmula. ¿Se acuerdan que Marcela hace un momento les enseñó que en la fórmula de hallar les trae en qué número está, en qué número de caracteres está un carácter en particular? Pues bueno, en este momento vamos a buscar la letra I dentro de esta formulita, dentro de esta celda de aquí, y nos va a traer el número donde está el carácter. Como enseñó ya Marcel, en función de que ese número se mueva, en función de que ese carácter que estoy buscando se mueva, el número que me arroja la fórmula es diferente. Si se dan cuenta, en algunos está en el espacio número 6, en otros en el 5 y el otro en el 4. Como ya nos enseñó Marcel, vamos a combinar esto con una fórmula llamada extraer, donde yo voy a buscar en esta celda, siendo la posición inicial lo que me traiga la fórmula de hallar, y siendo la posición final el largo de lo que esté dentro de la celda. ¿Por qué digo largo? Porque hay una fórmula, que también es una fórmula de texto, de hecho, que cuenta cuántos caracteres hay en una celda. Pero como se pueden dar cuenta, y como ya lo mostré hace un momento, cada uno de estos valores tiene diferente cantidad de caracteres. Algunos tienen 6 caracteres hasta el guión, hasta la I, perdón. Algunos tienen 4 caracteres hasta la I. Entonces le vamos a decir a esta fórmula que me traiga, dependiendo de cuántos caracteres en total tenga el valor que estoy buscando. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, me está trayendo, independientemente de cuántos caracteres haya al inicio, me está trayendo justamente solamente el código de cliente, pero también quiero que me excluya la I. Entonces, ¿cuál es el truco que vamos a poner aquí? Que a esta fórmula de aquí donde dice hallar, solamente a esta parte de la fórmula, si se dan cuenta, ahí se selecciona, le voy a poner +1. Y ahí sí, me está trayendo solamente el código del cliente. Ahora voy a utilizar una fórmula que nos enseñó el compañero Montbeliard del buscar, donde, y ese es el objetivo de este ejercicio, donde yo voy a buscar este valor que yo ya traje limpio, es decir, sin el secuencial de la venta, sino solamente con el código del cliente, yo lo voy a traer
la fecha que tengo acá en esta base de datos, pero ya con el código del cliente limpio, como lo tengo acá. Entonces, en ese sentido, la fórmula es buscar V. El valor buscado es este, pero convertido en un número, ya les voy a decir por qué. Y lo voy a buscar en esta fórmula, en esta base de datos de acá. Y me voy a traer, como la fórmula del buscar V lo indica, la segunda columna de la matriz. Y la fórmula me pide que le diga si quiero una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada, y voy a elegir una coincidencia exacta, es decir, falso. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula encontró a este código de cliente en esta otra base de datos y me trajo la fecha. Pero me la trajo en un formato un poco raro, y es lo siguiente que les voy a enseñar. En un formato numérico, perdón. Excel, esto es algo que a lo mejor algún día les sirva. Excel cuenta la cantidad de días, o mejor dicho, para calcular las fechas, Excel cuenta la cantidad de días y horas que han pasado a partir del 1 de enero de 1900. Hagan el cálculo si algún día les da curiosidad. Han pasado 44.000 días entre el 1 de enero de 1900 hasta el día en que esta venta se ejecutó. Entonces, por eso es de que a veces cuando ustedes hacen alguna fórmula o ven alguna fecha en Excel, les sale un número en lugar de una fórmula. Lo que tienen que hacer simplemente es seleccionar esa columna y cambiar el formato a algo que haga más sentido. Como por ejemplo, y pueden ver aquí, una fecha corta, una fecha larga. En este caso vamos a poner una fecha corta. Pero aquí entra un poquito más la complejidad. Yo en realidad, en mi base de datos de ventas, yo no tengo solamente la fecha, tengo también la hora. ¿Cómo hago para poner eso acá? Este es un nivel un poquito más avanzado, presten atención. Como se pueden dar cuenta, los formatos que me arroja por default aquí el Excel están limitados a este y a este en cuanto a fecha. Entonces me voy a ir a más formatos de número y voy a elegir una fórmula personalizada, donde lo que le voy a pedir es que me traiga efectivamente el día, el mes y el año, pero adicionalmente quiero que me traiga las horas, minutos y segundos. De hecho, aquí está. Día, mes y año, hora, minutos y debería haber una que tenga segundos. Un segundo. No, ok, la escribo. Aquí se puede escribir. Ahí está. Día, hora, mes, año, hora, minuto y segundo. Y miren, efectivamente, el dato que originalmente se mostraba como un número normal y con decimales, en el fondo, en realidad, es un día con una hora específica. Vamos al siguiente nivel. Síganme aquí. Yo quiero saber cuánto tiempo ha pasado desde que esta venta se realizó hasta el día de hoy. Voy a hacerme una fórmula que me va a traer lo que en Excel se llama el ahora. Ahora quiere decir, como su nombre lo indica, ¿qué momento estamos en ahora? 2 de septiembre y son las 8:01. Si yo quiero saber cuánto tiempo ha pasado entre la venta y el ahora, simplemente tengo que aquí, en la fórmula, a la hora, restarle el momento de la venta. Si se dan cuenta, me está mostrando un formato también un poco raro. Dice 11 de enero de 1900. Eso es por lo que les mencioné al inicio. Esto lo que quiere decir, o cómo se interpreta, es de que han pasado 11 días, en realidad. ¿Cómo hacemos para que esto se muestre en algo que no sea de utilidad? Nos vamos a modificar el formato y vamos a elegir este formatito de aquí, justamente, que tiene la H entre corchetes, y eso hace que el formato de fecha, en lugar de mostrarse como un formato de fecha, se muestre netamente como un formato de horas. Entonces, ahí está. Aquí está la respuesta que yo he estado buscando. De todas las ventas que yo he realizado, han pasado desde esta venta 200 horas, 300 horas, 400 horas, muchas horas desde el momento en que yo realicé la venta en cada una de estas
sets. Cuarto y último paso, ya para sacar más utilidad todavía a esta base de datos. Yo quiero saber cuántos tengo que fueron hace, no sé, hace pocas horas y cuántos fueron hace muchas horas. Yo podría ponerme a hacer filtros uno por uno, elegir cuántas tienen menos de 120 horas, más de 200 horas, más de 400 horas, pero eso me va a demorar mucho tiempo. Entonces les voy a enseñar una pequeña formulita donde también se usa un buscar V, pero con 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, 120 horas, 0 minutos. Ok, les voy a enseñar una fórmula usando un buscar V, donde yo voy a crearme una especie de rangos de tiempos. ¿Cómo funciona eso? Yo le voy a decir a una fórmula que me busque el valor más cercano a este valor dentro de esta tablita que me estoy creando. Y esta tablita que me estoy creando, le voy a crear yo unas etiquetas, un texto que me permita luego hacer, por ejemplo, una tabla dinámica o contar más fácilmente cuántos casos tenemos que la venta se ha realizado hace más de 120 horas y cuántos casos tenemos que la venta se ha realizado hace más de 200 o 400 horas. Voy a crearme aquí una pequeña etiqueta muy rápidamente, solamente para motivos del ejemplo. Ok. Ahí está. Ok. Esta es una tablita que me estoy creando rápida solamente para motivos del ejercicio, donde, como se pueden dar cuenta, yo me estoy creando unas categorías para cada una de las horas. Entonces, a la fórmula que voy a crear, lo que le voy a decir es que si encuentro un valor cercano a me le ponga este texto de aquí. ¿Eso cómo se logra? Voy a usar la misma fórmula de buscar V que mencioné al inicio, donde voy a buscar este valor de aquí, en esta matriz de acá que me acabo de crear, indicándole el número de columnas es la 2, que quiero que me traiga este valor de aquí, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan que hace un momento hice mucho énfasis en que elijan falso? Pues en este momento, para este objetivo, elijan verdadero. Y eso lo que va a hacer es, si se dan cuenta, que aquí en esta columna está colocando cada una de estas ventas en qué rango de tiempo del tiempo que ha pasado se ha desarrollado. Me quedé corto. Voy a agregar un poquito más de horas, un poquito más de rangos. Entonces, por ejemplo, lo que hago acá es aumentar la matriz y estoy listo. Ahora, con esto de aquí, yo ya me puedo, por ejemplo, crear una tabla dinámica, que es una herramienta muy poderosa de Excel, si alguno ha tenido la oportunidad de usarla, donde voy a contar esta variable que me acabo de crear, de rango de horas, y aquí ya tengo la respuesta que yo estoy buscando. De mis 233 ventas, 7 se han realizado hace más de 120 horas y 38 se han realizado hace más de 400 horas. Eso es una aplicación en la vida real de cómo pueden usar todas estas fórmulas que les hemos enseñado el día de hoy para obtener resultados y tomar decisiones. Obviamente, luego se puede profundizar mucho más en esta información. Por ejemplo, y usando, repito, esta poderosa herramienta que es una tabla dinámica, yo podría saber cuántas son las ventas que se han realizado en cada una de mis locales. Quito yo el rango de horas y pongo local, y aquí tengo, por ejemplo, todas las ventas que se han realizado en los locales. Quiero saber cuál es el local que más tiene ventas más viejas o no ha logrado ventas más recientes. Puedo cruzar esta variable que me cree de rango de horas y los nombres de los locales. Y así sucesivamente. Las posibilidades son infinitas y lo único que hay que hacer es instruirse, aprender y practicar. Gracias. Genial, Víctor. Muchas gracias por este caso práctico. Estoy seguro que a todos nos ha servido y de seguro
se podrán utilizar en el día a día como una herramienta poderosa para lograr ser más eficientes en nuestros trabajos o en todo lo que queramos hacer. Agradezco a los tres participantes, ingeniero Montbeliard, Gutiérrez y Enríquez, por esta demostración. Si hay alguna consulta, adelante. Este sería el momento si tienen cualquier duda de las fórmulas que se han presentado, que han sido, la verdad, muy gráficas y bien explicativas. Bien, me parece que no. Entonces los invito al diplomado que inicia el 7 de enero, donde pueden seguir aprendiendo sobre esto y más fórmulas y el universo Excel para seguir haciendo mucho más eficiente su labor día a día. 7 de septiembre, David. 7 de 7 septiembre. de septiembre. Gracias. Gracias. Luego. Muchas gracias a todos y pasen buena noche.